Muy bien, el día de hoy les voy a mostrar cómo reemplazar las luces incandescentes del interior de sus vitaras por luces LED. Para realizar la instalación de las luces LED de nuestra vitara, vamos a necesitar un kit como este. Yo lo compré en la página de AliExpress y abajo en la descripción les voy a dejar el link por si alguien desea adquirirlo. Lo primero que debemos hacer es desconectar la terminal negativa de la batería. Para ello vamos a necesitar una matraca con un dado de 10 milímetros. Vamos a comenzar con la luz de la visera del lado del piloto. Debemos quitar esta tapita para poder acceder al foco. Para esto vamos a necesitar nuestro desarmador plano y vamos a colocarlo en la parte inferior aquí donde está esta muesca. Vamos a empujar hacia arriba y vamos a sacar la tapita. Que ahí está, es el foco que vamos a cambiar. Si ven aquí unas patitas, simplemente la abrimos un poco y ahí ya cayó. Este era el foco que tenía y vamos a reemplazarlo por este. Vamos a colocarlo, si ven aquí tiene unos pequeños orificios. Ahí es donde tenemos que encajar el foco. Vamos a ver desde arriba. Aquí debemos encajarlo en esos orificios arriba y abajo. Ok, ahí ya quedó instalado. Nada más verifiquen que sí haya entrado en los orificios que están en la parte superior e inferior, en estos laminitos. Y ahora solamente hay que colocar la tapa nuevamente. Si ven en la parte superior tiene dos guías, estas van primero aquí arriba. Y después solamente hacemos presión en la parte inferior. Para la visera del lado del copiloto es exactamente el mismo procedimiento. Ahí ya quedó instalado y solamente colocamos la tapa. Para reemplazar las luces del lomo frontal vamos a tener que retirar todo este recuadro para poder tener acceso hacia las luces. Y vamos a apoyarnos con nuestra palita para empezar a levantarlo. Ok, ya salió, nada más con mucho cuidado porque aquí vienen los arneses, no lo vayamos a estirar de más. Y los focos que vamos a reemplazar están dentro de estos dos círculos de color negro. Hay que darle una pequeña vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ven, ahí ya salió. Uno y dos. Bien, estos son los que vamos a reemplazar. Vamos a utilizar unos de estos. Para retirar estos focos simplemente hay que sujetarlos y tiramos de ellos. Y ahí ya salió el primero. Y repetimos el mismo procedimiento con el foco restante. Para colocar el foco nuevo verificamos en la base y vemos que tiene unas guías, hay que insertarlo en esa misma dirección. Y mismo procedimiento con el foco restante. Muy bien, ahora vamos a colocar los focos nuevamente. Vamos a insertarlo aquí en esta posición y damos igual un cuarto de vuelta hasta que se escuche el clic y ahí queda instalado. Luego con el siguiente colocamos y ahí quedó. Y para colocarlo aquí nuevamente, primero ponemos la parte de atrás que quede tocando el techo del vehículo y después ya empujamos solamente la parte frontal. Ahí quedó. Muy bien, para reemplazar la luz del lomo central vamos a tener que quitar igual todo este recuadro para tener acceso a las luces. Vamos a apoyarnos de nuestra palita. Metemos aquí, empezamos a... Ahí está.
con cuidado no la estiremos mucho. En este caso vamos a tener que utilizar también nuestro desarmador plano. Si ven aquí tiene una muesca y otra muesca. Vamos a tener que insertar el desarmador ahí para poder levantar el plástico este. Hacer lo mismo de este lado. Si ven ahí está saliendo. Y podemos empujar desde adentro para sacarlo. Ahí está. Y este es el foco que hay que reemplazar. Hay que jalar esta laminita para poder sacarlo. Y este es el que vamos a colocar. Igual se ven, tiene aquí un orificio arriba y abajo. Hay que ponerlo en esa posición. Muy bien, ahí ya queda instalado. Entonces volvemos a colocar la tapa. Vamos a poner primero la parte inferior. Y ya que estén bien metidas, hacemos presión hacia arriba. Y quedó. Para colocarlo primero ponemos la parte de atrás y ya después solo empujamos hacia enfrente. Ahí quedó. Para reemplazar la luz del maletero, igual vamos a hacer uso de las palitas. Lo tenemos aquí en el costado izquierdo. Y ahí ya salió. Aquí simplemente lo jalamos. Y este es el foco que se va a reemplazar. Y ahora colocamos este. Igual si ven aquí tiene una guía. Hay que insertarlo dentro de esa guía. Ok, aquí solamente lo deslizamos. Ahí se escucha el clic. Y aseguramos que quede bien agarrado en la guía. Y lo volvemos a colocar. Muy bien, para colocarlo, primeramente colocamos el lado derecho y el lado izquierdo solamente lo empujamos. Y quedó. Ahora solamente nos falta reemplazar las luces de la placa, que son estas dos que están aquí. Tienen están como dentro de una cápsula. Tiene aquí estas dos patitas. Hay que sujetarlas y girar en contra de las manecillas del reloj para retirarla. Ahí hace clic y levantamos. Ese es el foco que debemos de reemplazar. Y realizamos el mismo procedimiento para el foco del otro lado. Y para retirarlo solamente jalamos hacia arriba. Y estos son los que hay que colocar. Como pueden ver, ahí también tiene unas guías. Hay que colocar los nuevos focos en esa misma dirección. Y que lo tenemos ahí, simplemente hacemos presión para insertarlo. Ahí quedó uno, dos. Que hay que colocar la cápsula nuevamente. Ok, lo giramos hasta escuchar el clic. Uno, dos. Ahí quedaron instalados. Aquí les dejo unas imágenes con los resultados finales. Si este video te fue útil, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido como este. Saludos.